5 minutos. Seguimos con más. Soy Paul Totibén. En esta ocasión, Luisa Delgadillo por hoy no nos acompaña, tiene una actividad particular y vamos a continuar con las entrevistas de interés nacional. Ya está con nosotros la representante de la Secretaría Técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, María de Lourdes Muñoz. Vamos a conversar con ella sobre este tema importante, el incremento del presupuesto en la estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Agradecemos la presencia de la representante de este organismo para reconfirmar si nos escucha bien, María de Lourdes, para estar ya coordinados para la entrevista. Sí, buenos días. Les escucho un poquito distantes, pero entiendo lo que vamos a conversar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a conversar sobre algunos temas. El primer tema, si bien es cierto, la Secretaría Técnica para de alguna forma erradicar la desnutrición pasó, ahora tengo entendido, al MIES, luego el MIES cambió de nombre, luego este decreto del presidente de la República, ahora se llama Ministerio de Desarrollo Humano. ¿Qué pasa o qué va a pasar con la Secretaría y todos sus proyectos? ¿Continúan? ¿Tienen luz verde? ¿Ha cambiado el presupuesto? ¿Nos podría ahondar más sobre este tema específico? Y luego conversamos sobre el desarrollo de todos los proyectos con la finalidad de bajar los índices de la desnutrición crónica infantil en nuestro país. Así es, bueno, buenos días. Un cordial saludo. Muchísimas gracias por el espacio, siempre por abrir las puertas para informar y para comunicar que vamos avanzando en esta lucha contra la desnutrición crónica infantil y ahora un paso más hacia la protección social el ciclo de vida, digamos, en esta fusión que efectivamente se va a dar. Lo que se visualiza es una potenciación y una con una mayor eficiencia en el servicio y en el trabajo que se viene haciendo con el Ministerio de Inclusión Económica y Social en coordinación con la Secretaría. La estrategia de la Secretaría es importantísima porque lo que hace es articular todos los actores para que el servicio llegue de manera precisa y efectiva. Entonces ahora es una oportunidad para poder articular no solamente con desnutrición crónica infantil y primera infancia, sino también por ahí con personas con discapacidad, con adultos mayores, con grupos de protección especial, que son los niños de la calle, los personas que están, los mendigos. Entonces se abre una oportunidad importante de fortalecer el trabajo y de fortalecer la articulación, que es en lo que la Secretaría Técnica pues tiene una expertise y una experiencia increíble para poder llegar con diferentes actores a solucionar los problemas de nuestra sociedad. María Lourdes, con esto de la absorción, si bien es cierto ustedes pasaron al MIES, pero luego el MIES cambia de nombre, ¿no los hacen más dependientes o manejan su propio presupuesto para erradicar la desnutrición crónica infantil en nuestro país? No logro escuchar bien la pregunta. Le consultaba si ahora son más dependientes, dependen de, porque si bien es cierto ahora pasan a formar parte del MIES y ahora el MIES cambió de nombre. ¿El presupuesto continúa, se sigue igual, como que no ha pasado nada o ha cambiado algo? Así es, no, esta fusión lo que hace es que nos, nos absorbe, por decirlo así, en todas las áreas. Lo que el presidente ha sido clarísimo es: no se eliminan ni funciones, ni programas, ni proyectos. Entonces, más bien lo que se hace es se fortalece. Y lo que tiene que ver con el recurso, pues efectivamente la noticia fuerte que tenemos nosotros es que esta lucha contra la desnutrición tiene recursos y eso hay que verlo siempre como una inversión. Alguna vez yo les decía que hay estudios que nos dicen que por cada dólar invertido en primera infancia tenemos una rentabilidad de $23, según el Banco Mundial. Entonces, siempre hay que verlo como una inversión y esta inversión va a seguir y se ha fortalecido. En el caso de la desnutrición, pues tenemos 442 millones asignados, que es bastante recurso y no es el recurso de la Secretaría. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque la Secretaría no entrega un servicio, lo que hace es articula. Entonces, el recurso va a las educadoras del MIES, precisamente a las CNHs, que son el programa Creciendo con Nuestros Hijos, por eso se llama CNHs, a las profesoras también de los centros de desarrollo infantil y también a las nutricionistas. Entonces, el recurso, estos 400 millones lo que hacen es dividirse en los diferentes
sectores que influyen en la estrategia de lucha contra la desnutrición. Entonces, sí, el bono también es uno de los factores que forman parte de este recurso para la lucha contra la desnutrición. Entonces, sí, se sigue con fuerza y más bien lo que vamos a hacer es potenciar muchísimo el trabajo para poder llegar de manera más efectiva a más personas que sobre todo tenemos identificadas. Correcto, María Lourdes, hace pocos días incluso la vicepresidenta de la República, María José Pinto, dio una entrevista que se está trabajando en dos proyectos, en dos ejes. Por ejemplo, ella dio a conocer que se trabaja en la Sierra Centro sobre la importancia de la lactancia materna debido a que en muchos sitios no se realiza adecuadamente y se añade otros alimentos. Esto se está trabajando para de alguna forma también erradicar la desnutrición infantil. ¿Qué pasa en la zona Sierra Centro con el tema de la lactancia? ¿Que no le toman mucha importancia quizás? ¿O cómo se está trabajando en este proyecto? Así es, bueno, fue la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Ok. Entonces, en todo el mundo todos estuvimos hablando de la importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 primeros meses y de manera complementaria hasta los 2 años. Efectivamente, en la Sierra Centro hay que enfatizar porque es en donde se presentan mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil, pero no podemos bajar la guardia en el resto del país porque este es un tema de país, así como es una causa común y todos tenemos que unirnos, pues todos tenemos que tener conciencia. Y por supuesto, en donde hay más prevalencia hay que ponerle más fuerza. Y sí, efectivamente, la lactancia materna es fundamental. Nosotros, y hay estudios y hay evidencia, y nosotros con las consejeras que son las educadoras, con los consejeros que son los nutricionistas, nosotros llegamos con el mensaje clarísimo que no necesita nada más del bebé, sino los 6 primeros meses, solo la leche materna, porque ese es el escudo de protección de enfermedades para cualquier futuro que se le venga al bebé. Y de manera complementaria, nosotros potenciamos y esperamos que se llegue por lo menos a los 2 años la lactancia para tener alimentación complementaria. Qué bueno, ¿no? Otro tema que estaba leyendo dentro de lo que se está haciendo es, por ejemplo, estaba leyendo que dice que la prevalencia de la desnutrición crónica infantil en madres adolescentes es más del 25%. Es una cifra un poco alta, ¿no? En Ecuador, dice, 115 niñas dan a luz todos los días en nuestro país menores de 19 años. Pero ¿qué pasa con estas adolescentes que quizás también pasaron por el tema de desnutrición crónica infantil, alumbran a sus niños o niñas a tan corta edad y sigue el proceso de desnutrición? ¿Cómo podemos ayudar ahí a este grupo minúsculo, pero de alguna forma sí hay que ahondar en esa ayuda? Así es, bueno, es este círculo macabro que es de pobreza, ¿no? Que no nos permite salir. Efectivamente, el embarazo adolescente es uno de los factores que nosotros analizamos cuando abordamos los temas de lucha contra la desnutrición, porque una mamá que es todavía chiquita, que no ha desarrollado todo su cuerpo, no va a tener los nutrientes ni la fuerza para poder alimentar de igual manera al bebé que está dentro. Entonces, por eso es que hay que hacer más énfasis. Nosotros trabajamos muchísimo de la mano con el Ministerio de Educación en temas de planificación familiar, con muchas fundaciones generando esta conciencia y desarrollando en las niñas de todos los sectores esta necesidad de que definan su proyecto de vida y que tengan su propósito, que puede ir más allá. Sí, qué lindo tener una familia, pero que sea planificada y que también tengan otras opciones en la vida. Ese es uno de los grandes retos que tenemos, sobre todo en el oriente y en ciertos lugares de la costa. Esta problemática en especial es sumamente de mucha preocupación porque sabemos que efectivamente, como les decía, una niña adolescente, una joven adolescente, no va a poder tener los nutrientes necesarios para transmitirle a su bebé. Y después ya cuando nazca el bebé es más difícil también, si es niña todavía, cómo puede asumir ese papel de mamá que implica un montón de otros factores. Así es que de la mano con diferentes instituciones internacionales también, el Fondo de las Naciones Unidas se reunió con nosotros, nos han presentado propuestas y la idea es seguir fortaleciendo. Definitivamente con la vicepresidenta, ella tiene como un eje de acción también y venimos articulando de manera conjunta pues diferentes acciones para ver cómo seguimos
construyendo un mejor futuro para nuestros niños y niñas. María Lourdes, ¿y cómo ayudar a esa adolescente que quizás nos están escuchando muchos padres? La adolescente de 15, 14, 16 años que alumbra a ese niño, que quizás esa adolescente pasó por una etapa de desnutrición, quizás su etapa de embarazo no fue el adecuado y más que seguro ese niño o niña que nace con un cuadro de desnutrición alta, ¿verdad? ¿Cómo ayudar a esa madre? ¿Qué debe de hacer? ¿Dónde deben de acudir? ¿Cómo ustedes los están ayudando? Claro, bueno, nosotros tenemos alianzas con diferentes actores, por ejemplo, y lo que hacemos es desde, como les decía, en el tema de planificación, ya si es que vas a tener o quieres tener un bebé, primerito prepara tu cuerpo. Entonces necesitas el ácido fólico, el hierro, el calcio, tienes que estar bien alimentado y para eso pues los doctores y los médicos lo que hacen es un acompañamiento y un seguimiento. Por eso nosotros potenciamos y eso es una parte importantísima, incluso del bono, es de que vayan a los controles tanto prenatales como postnatales y que vayan al control del niño sano. Eso es fundamental. Y ese es punto de partida, porque si es que tenemos un médico que nos va a estar pendiente de nosotros, podemos acompañarle mejor. Y es una obligación, y acuérdense que las mujeres embarazadas son prioritarias y mucho más, son grupos de atención prioritario y mucho más si es que estamos hablando de embarazo adolescente. María Lourdes, hablando ya de cifras, estaba leyendo justamente que dicen que la desnutrición crónica infantil afecta al 19.3% de menores de 2 años en Ecuador. Miren ustedes esta cifra. Ecuador planea reducir obviamente la desnutrición crónica infantil a menos del 15% hasta el 2030, se sabe, ¿verdad? De lo que he podido recabar como información, 78.085 niños indígenas ecuatorianos menores de 5 años sufren desnutrición crónica infantil. 78.085 niños. ¿Por qué en la sierra, por qué en esta localidad existe esta cifra tan elevada? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los factores? Sí, bueno, hay algunos temas y es durísimo porque ya cuando vemos, claro, cuando decimos 19%, ¿cuántos serán? Pero si ya vemos que de 5 niños que ustedes conocen, uno tiene desnutrición crónica infantil, es como que puedes entender lo complicada que es la relación. Eso a nivel país, que es un indicador terrible. Somos el peor en Sudamérica. Es el país con más alta desnutrición en Sudamérica es el Ecuador y esa es una preocupación a nivel general. Y claro, específicamente, por ejemplo, eso les decía, Sierra Centro presenta la prevalencia incluso más alta. En algunos lugares de la provincia de Chimborazo llegamos hasta a identificar el 40% de prevalencia. Imagínense, es casi la mitad de los niños y niñas de esas provincias que tienen desnutrición. Y por eso es que efectivamente los esfuerzos están aunados, pero es un tema también tiene que ver mucho con la cultura, toma bastante tiempo asimilar y conocer qué es lo que está pasando y eso hemos venido haciendo. Yo creo que ya tenemos ahora el camino y la ruta. Efectivamente, la estrategia aborda todos estos factores, porque las causas son, si bien en cada lugar es diferente, pero de acuerdo a la localidad, también se presentan ciertas cosas con más fuerza y nosotros lo que hemos hecho es identificar los temas en esos lugares con más fuerza. Por ejemplo, en Chimborazo vemos que hay mucho hacinamiento, que no hay planificación familiar, ahí todavía nacen muchos niños y claro, las familias no están no tienen la posibilidad de dar los mismos nutrientes y de cuidarles como tienen que cuidar a todos los hijos que tienen o a todos los niños que están por ahí. Entonces, están haciéndose los esfuerzos. Hay muchas fundaciones de empresa privada que está actuando en Chimborazo para ver cómo se les puede dar más fuerza a los programas ya en el territorio. Igual, pero no es un tema solo de la sierra. Imagínense que en Santa Elena es el segundo lugar con prevalencia más alta también de desnutrición y bueno, ahí también hay otros factores, en cambio, ahí está el tema del embarazo adolescente, por ejemplo, en Santa Elena se ha visto que está bien alto y también la calidad de agua, por eso es que nosotros trabajamos con los gobiernos autónomos descentralizados porque la calidad de agua de nuestras localidades también define y determina
cómo está su salud, la salud de los niños y niñas y por ende también cómo van los temas de desnutrición crónica infantil. Entonces, de acuerdo a cada localidad, se va identificando una estrategia también de comunicación, porque de lo más importante es cambiar los hábitos y cambiar un comportamiento que ya viene estandarizándose y que es importante que se lo vaya trabajando con más fuerza y inculcando siempre este mensaje de que los niños necesitan amor y buena alimentación. Si bien es cierto, la pobreza obviamente es parte de, porque si bien es cierto en la sierra o donde se registran mayores casos de desnutrición crónica infantil, también va de la mano con el tema de la pobreza, o no necesariamente por no tener recursos económicos puedas que de pronto tu hijo no nazca o no crezca con un cuadro de desnutrición crónica infantil elevado. Claro que sí, bueno, la pobreza es la causa estructural de muchísimos problemas y de muchísimas necesidades que tiene el país y por eso también hay que trabajar en lo que tiene que ver con medios de vida. De hecho, el bono es una herramienta que es una herramienta de lucha contra la desnutrición crónica infantil, indirectamente también lucha contra la pobreza, porque finalmente se les apoya a esas madres de los niños, es a los niños, el bono es para los niños, para que tengan una alimentación mínima que se requiere y siempre y cuando vayan cumpliendo los hitos que son los correctos para que se luche efectivamente contra la desnutrición. Correcto, si bien es cierto son cifras elevadas y preocupan y la Secretaría Técnica, que en este caso busca erradicar la desnutrición crónica infantil, está trabajando en proyectos a beneficio de. Entre esas preguntas para la consulta popular está de que retornen o no retornen los casinos. Y dentro de esta pregunta es que si retornan el 25% de los ingresos de las ventas, esos ingresos sean destinados para ayudar para erradicar la desnutrición crónica infantil. Tengo entendido, ¿verdad, María Lourdes? Así es. Bueno, los recursos siempre son ilimitados y más bien, las necesidades son ilimitadas y los recursos siempre escasos. Y cualquier oportunidad que sea de fortalecer la estrategia es interesante que la podamos aceptar y tener, porque es necesario que sigamos fortaleciendo esta estrategia, porque como les decía, por lo menos 10 años, porque cada año se puede bajar un punto porcentual. Si estamos en 19, en 10 años vamos a estar en 9 puntos, que es el promedio de Latinoamérica. Entonces necesitamos todos los esfuerzos, todos los recursos y por eso es también esta conciencia de fortalecer más bien desde diferentes instancias la articulación y la generación de nuevas posibilidades de trabajo en conjunto. Correcto, María Lourdes. Y la cifra que yo la leí, que me parece súper elevada, 78.085 niños indígenas ecuatorianos menores de 5 años aparentemente tendrían desnutrición crónica infantil, solo en la sierra, ¿verdad? Pero a nivel nacional supuestamente existirían 226.331 que padecen desnutrición crónica infantil. Esto según datos de la encuesta nacional sobre desnutrición. La desnutrición crónica infantil en niños blancos, mestizos y afroecuatorianos fluctúan entre el 9% y el 17%. ¿Por qué en la zona indígena o en la sierra hay más desnutrición infantil y menos acá en la costa o en la ruralidad? ¿Qué se logra identificar? Claro, eso le decía, en cada región es diferente y también hay que hacer investigaciones. Nosotros también hacemos alianza con la academia y con universidades para ver por qué efectivamente y cuál es la razón de en unos lugares hay más que en otros. Por ejemplo, el que menos tiene, la provincia que menos prevalencia tiene en el Ecuador es el Oro. En Machala, y a pesar de que la calidad de agua no es tan buena. Entonces, por ahí sí es importante que se haga el análisis de cada caso y, como les decía, este es un tema que tiene que ver mucho con cultura. El grupo de afroecuatorianos, por ejemplo, presentan también menos prevalencia que el grupo indígena, definitivamente. Entonces, ¿cuáles son las costumbres que tienen por ahí los afroecuatorianos que tal vez nuestro pueblo indígena no lo tiene concebido? Entonces, hay que seguir trabajando, hay que seguir investigando, hay que tener herramientas y estar siempre abiertos a ver cómo podemos seguir
procesando la información para llegar con el mensaje claro y con el que tenemos que llegar en esos lugares. Por ahí bueno, los hábitos alimenticios son fundamentales, pero hay comunidades indígenas, por ejemplo, que no creen en la vacuna. Y eso ya les hace que sean más propensos a enfermedades. Entonces hay que hacer una campaña fuerte para llegar y concientizar de que la vacuna es fundamental. Y de igual manera, hay en otros lugares, en cambio, en donde la chicha es el primer y principal alimento incluso para los niños chiquiticos. Y cuando, claro, la chicha es muy importante, interesante, pero tiene que ser fresca y no tiene que estar fermentada. Entonces hay que saber cómo llegamos con el mensaje claro y fuerte, respetando siempre la cultura y la cosmovisión de cada uno de los lugares. Ese es uno de los retos y precisamente ya salieron unas guías alimentarias de sistemas alimentarios sostenibles. Entonces, que se la hizo con la FAO y con programas internacionales en coordinación con el Ministerio de Salud. Y bueno, ahí está el reto de que estas guías puedan servir, porque ellas sí reconocen también temas intersectoriales, temas interculturales, temas intergeneracionales, todo lo inter, porque eso es lo que necesitamos ahora, unirnos con todas las propuestas para poder llegar de manera efectiva y dar soluciones sobre todo. Correcto, María Lourdes, para concluir la entrevista, si bien es cierto, se está trabajando a beneficio de ese grupo, ¿no? Para tratar de eliminar y de bajar estas cifras que me parecen muy elevadas, la desnutrición crónica infantil, y me parece estupendo que el gobierno apoye y que la inversión no sea restada, que en cambio sea mucho más. Y si la empresa privada tiene la facilidad de ayudar al gobierno, ¿por qué no? ¿Cuál es el mensaje que ustedes dan a las madres, a las comunidades, para que de alguna forma ese niño no atraviese por un cuadro elevado de desnutrición crónica infantil? Si atraviesan un cuadro elevado de desnutrición crónica infantil, ¿cuáles son las consecuencias para ese niño? No crece bien, de pronto en el proceso de crecimiento, en la escuela, en el colegio, no va a aprender muy bien. ¿Cuál es el mensaje y qué es lo que ustedes educan como entidad a las personas, a las madres? Bueno, sí, gracias. Efectivamente, nosotros decimos que todo empieza con los niños. Si queremos hablar de seguridad, de productividad, de trabajo, tenemos que empezar por ellos. Por eso es que tenemos que estar pendientes de nuestros niños desde sus primeros meses, desde la concepción, que se preocupen, que investiguen, que conversen con los vecinos, que sepan cómo tienen que cuidar a sus niños con mucho amor y con mucha conciencia de qué elementos utilizar. Porque efectivamente un niño, un bebé que esté sano y sin desnutrición va a ser un niño que le va a ir bien en la escuela, va a ser un joven que va a tener oportunidades en el colegio, que va a tener oportunidades de poder asistir a una universidad, va a ser definitivamente un hombre productivo, va a generar, va a solucionar, va a dar soluciones a las empresas y por ende también al final de su vida, cuando ya sea adulto mayor, va a tener una mejor calidad de vida y con dignidad. Entonces, pendientes desde los primeros meses de vida, esto cambia definitivamente la situación, el presente y el futuro de nuestro país y por eso es que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para seguir avanzando por este Ecuador más justo, más humano y más solidario. Gracias, María Lourdes Muñoz, representante de la Secretaría Técnica para erradicar la desnutrición crónica en nuestro país, que se está trabajando por parte del gobierno. Que tenga buenos días y que todos los proyectos que son a favor de estas comunidades se cristalicen y que puedan ayudar más a las comunidades. Buenos días. Muchas gracias, buenos días, que así sea. Gracias, miren ustedes, muy interesante el tema. Cuando son exactamente... son exactamente 8 de la mañana con 30 minutos, 8 de la mañana con 30 minutos. Le pasé a nuestro compañero que está manejando la computadora los videos sobre lo que se registró el día